Buenas noches, ¿cómo están? El día de hoy en este podcast hablaremos un poco acerca de lo que son los trastornos digestivos y nos enfocaremos en saber cómo podemos diagnosticarlos desde el punto de vista clínico, claro, desde un punto de vista muy general. Y comencemos. Primero, hay que saber un poco acerca de estos trastornos digestivos en general y pues podemos decir que son una de las causas más frecuentes de la consulta médica en todo el mundo, por eso son muy importantes. Y entre las enfermedades más comunes se encuentran la gastritis, las náuseas, el vómito y la diarrea, condiciones que pueden aparecer de forma aislada o como parte de un cuadro clínico más grande. La gastritis es la inflamación de la mucosa del estómago. Como su nombre lo dice, es la inflamación del estómago. Puede ser aguda o crónica y estar asociada a infecciones, especialmente por la bacteria Helicobacter pylori, al uso de medicamentos antiinflamatorios, al consumo excesivo del alcohol o a otros factores que también pueden ser irritantes. Sus manifestaciones más frecuentes incluyen el dolor o el ardor en la parte superior del abdomen, la sensación de llenura, las náuseas y en algunos casos vómitos. Entonces hay que aclarar qué son las náuseas. Las náuseas son la sensación desagradable de necesidad o deseo de vomitar. Constituyen un mecanismo de alerta del organismo y pueden originarse por diversas enfermedades digestivas, por infecciones o por alteraciones metabólicas, efectos secundarios de medicamentos o también por trastornos en el sistema nervioso. Y bueno, entonces ahora aclaremos qué es el vómito. Por otro lado, el vómito es la expulsión forzada del contenido gástrico a través de la boca. Se trata de un reflejo complejo, coordinado tanto por el sistema nervioso central como por otros sistemas y puede presentarse como respuesta a infecciones gastrointestinales, intoxicaciones alimentarias, inflamación del estómago o diversas enfermedades sistémicas. Por su parte, la diarrea se define como el aumento en la frecuencia, volumen o disminución de la consistencia de las deposiciones. Generalmente es consecuencia de infecciones virales, bacterianas o parasitarias, aunque también puede ser relacionada con enfermedades inflamatorias intestinales, intolerancias alimentarias o alteraciones funcionales del sistema nervioso. Y ahora que ya sabemos cuáles son estas enfermedades y cuáles son los términos correctos clínicos, podemos empezar a hablar de cómo diagnosticarlas y de cuáles son sus características y sus síntomas. Y bueno, ahora comencemos sobre cómo podemos diagnosticar la gastritis. En este caso, la gastritis, la historia clínica va a ser muy importante, ya que nos va a ayudar a esclarecer tanto la localización como la cronicidad y la calidad de las molestias. Generalmente, dentro de la historia clínica existen antecedentes comunes, como a veces puede ser la ingestión indiscriminada de medicamentos, a veces se puede acompañar de síntomas como falta de apetito, sensación de plenitud, dolor a nivel del epigastrio de tipo ardoso, eructos, náusea y vómito. El diagnóstico entonces está más bien encaminado a determinar el agente causal, esto es si fue una bacteria o si fue otra cosa, y a diferenciarlo de otros trastornos digestivos como puede ser el reflujo, el cáncer, la gastroenteritis o la inflamación de las vías biliares. A la exploración que vamos a hacer al paciente, podremos demarcar el dolor referido a la palpación del mesogastrio, gran distensión de las asas intestinales, sonidos timpánicos en el abdomen y alteraciones de la motilidad con un trastorno aumentado a la auscultación. Los exámenes especiales para el diagnóstico se basan en la visualización directa del estómago y su mucosa bajo endoscopía y al estudio histopatológico de dicha mucosa con la finalidad de encontrar el agente causal, que generalmente, como ya mencionamos, puede ser la bacteria Helicobacter pylori. El tratamiento herbolario generalmente se encuentra enfocado a diversas plantas que contengan actividad antiespasmódica, sedante, antiinflamatoria, bacteriana y que permitan el vaciamiento gástrico con mayor rapidez, entre las cuales se puede encontrar el diente de león, el boldo, o también, por ejemplo, en México tenemos gran acceso a lo que es la caléndula, que es una planta que ahora ya se comercializa mucho y que también tiene muchos estudios relacionados a la gastritis por sus diversas propiedades medicinales. A otra planta también podría ser el estafiate. Bueno, y en cuanto a los
náuseas y los vómitos, pues estos que son más síntomas, podemos decir que son muy comunes y que generalmente son difíciles de diagnosticar su origen debido a que pueden ser provocados por un simple trastorno digestivo o hasta por grandes patologías del sistema nervioso central. Su diagnóstico se refleja en la elaboración de una buena historia clínica y la exploración física que nos permita diferenciar dichos síntomas de un trastorno digestivo. La fisiopatología de la náusea o vómito se basa en la sobreestimulación de las fibras vagales del parasimpático con mayor recepción a la serotonina y estimulantes de aspecto muscarínico como la histamina. El tratamiento herbolario generalmente se encuentra encaminado a la producción de efectos analgésicos, antisépticos, sedantes, antiespasmódicos y relajantes, entre los cuales podemos encontrar, por ejemplo, a la planta del jengibre o a la manzanilla que todos conocemos. Bueno, por último, hablemos de la diarrea. En este caso, la diarrea, lo primero a investigar es el tiempo determinado con el que ha cursado el paciente con dicho trastorno. Mediante el interrogatorio, investigaremos datos de aspecto inmunológico como la intolerancia a la leche, todo tipo de infecciones, como pudieran ser aquellas que tienen un origen parasitario. También puede ser por el uso de fármacos o por presencia de cirugías. En el caso de la exploración física, generalmente nos dará datos como dolor abdominal generalizado, espasmo o cólicos, distensión abdominal, timpanismo a la percusión, tránsito intestinal acelerado y la evidencia de evacuaciones líquidas. Los estudios complementarios se basan en pruebas esenciales de laboratorio, inmunológicas, exámenes de observación de las heces, como en este caso se pueden observar la presencia de parásitos o huevos en las heces o radiografías del abdomen y exámenes endoscópicos. El tratamiento está encaminado a la recuperación de líquidos, o sea, a la rehidratación y a la reposición de los iones electrolíticos. A las preparaciones habituales porcentuales de agua, sal y azúcar suelen ser reconfortantes. Las plantas utilizadas generalmente se enfocan a producir astringencia, disminuir el espasmo y ser bactericidas o antiparasitarias, entre las que se encuentran las hojas del guayabo, la manzana o la tormentilla, entre otros. Y bueno, por último hablaremos acerca de la exploración física, donde podemos hacer un ejemplo sobre la palpación, la percusión y la auscultación. Para el caso de la náusea y del vómito, pues no vamos a hacer una exploración física tan importante, más bien se da con la historia clínica, pero en el caso de la gastritis y de la diarrea podemos encontrar signos y podemos encontrar algunos datos muy importantes que nos van a ayudar en el diagnóstico de tanto la diarrea como la gastritis. Para la gastritis voy a enseñar en mi propio abdomen. Es muy sencillo, ya que, como sabemos, en la palpación vamos a hacer una ligera presión en lo que es la zona del epigastrio, donde podemos hacer una pequeña presión y a continuación vamos a explorar en las diferentes áreas del abdomen, siguiendo el sentido de los intestinos, presionando en todas las zonas del abdomen. En el caso de la gastritis vamos a encontrar un mayor dolor en el epigastrio, por lo que el paciente debería registrar o debería de decirnos que siente más dolor en esta área cuando es gastritis. Cuando es una diarrea, al hacer la palpación en diferentes puntos, el dolor está más extendido, entonces podría haber dolor en lo que es en los diferentes flancos o generalizado en todo el abdomen. Para la percusión se pone la mano izquierda y a continuación con el dedo se hace unos pequeños sonidos, unos pequeños golpes para escuchar los sonidos con ayuda de un estetoscopio o también puede hacerse directamente con los oídos. En este caso, con la auscultación,
vamos a escuchar diferentes sonidos en el abdomen. Al hacer la percusión, generalmente cuando hay diarrea se escucha un sonido un poco parecido a un tambor por la inflamación que existe en los diferentes órganos. Y bueno, así podríamos de manera muy general identificar en la exploración física algunos datos que nos pudieran ayudar a confirmar la gastritis o la diarrea. Y bueno, por último hablaremos de los tratamientos herbales que podemos utilizar para estos trastornos digestivos. Afortunadamente, en el caso personal, que me dedico a la medicina tradicional purépecha, bueno, en la medicina purépecha, dentro de la herbolaria tradicional que utilizamos en las comunidades indígenas, tenemos varias plantas que nos ayudan para estos trastornos digestivos. Una planta que se usa mucho, que actualmente podemos encontrar en los mercados, en tiendas herbolarias, es el estafiate. El estafiate sería como la planta que más utilizamos nosotros para estos trastornos digestivos, y el estafiate cuenta también con estudios científicos que respaldan sus propiedades medicinales en el sistema digestivo. Algunas de sus propiedades son, eh, bueno, estas propiedades gastrointestinales, porque combate el dolor, los cólicos, la diarrea, reduce los gases y también ataca parásitos intestinales. También es antimicrobiano. Como ya mencionamos, no solo ataca a los parásitos, sino también a las bacterias. Y bueno, es una de las que más se utiliza. Como podemos ver, nos serviría para estos casos. Otra de las plantas que es muy común y que pues todos conocemos sería lo que es la manzanilla. Y otra de las plantas que nos puede ayudar sería el jengibre, ya que el jengibre cuenta con estudios científicos que nos dicen que nos puede ayudar en el caso de la náusea y del vómito, además de sus propiedades antiinflamatorias que también pueden ser útiles en la gastritis. Otra de las plantas que tiene muchos estudios para el caso de la gastritis es la caléndula, por lo que las infusiones de caléndula podrían ayudar en estos casos de gastritis. Y bueno, muchísimas gracias. Esto sería todo por hoy.